alarmado, realmente alarmado, por toda la información que apenas habíamos ayer terminado el informe de Instagram, que lo hacemos a las 7 de la tarde, empezó a llegar información sobre este caso de la médica que había trasladado a una embarazada con riesgo de parto, etcétera, etcétera. Lo que no decía la información es que en la ambulancia había 2 personas más. Claro. Eran 4 personas que estaban chofer. ahí. Chofer, un ayudante enfermero, la médica y, por supuesto, la embarazada. ¿Qué pasa con las otras 2 personas? Están aislados. Ah, ahí está. La producción me dice que están aislados. ¿Están aislados? Sí, me dice la producción que están aislados. Hoy escuché la rueda de prensa que hizo el director del Iturraspe. No recuerdo el apellido. Francisco Villano. Villano. Siempre referenciando que desde el Ministerio de Salud me dijeron, desde el Ministerio de Salud me dieron esta información, desde el Ministerio de Salud. Pero para, flaco, ¿vos no sos el director? ¿Tu personal no te dio una información? Pero cuando comenzó la cuestión de la pandemia, se centralizó toda la información y los partes de absolutamente todos los casos en el Ministerio. Desde el Ministerio bajaron esa línea, que los únicos autorizados para hablar de los casos y para dar los informes, o sea, está todo centralizado en el Ministerio de Salud. Pero ¿para qué va a dar una rueda de prensa al director de Iturraspe? Le han hecho poner la cara al tipo. Pero lo interesante es esto, digamos, constantemente citando al Ministerio de Salud, las autoridades del Ministerio de Salud, cuando vos sos el jefe del territorio, como se dice. El director del Iturraspe es el que maneja el personal y la información finita. No, bueno, pero la explicación ¿qué pasa con la guardia? Tiene que ver con eso que te digo, que el Ministerio de Salud centralizó toda la información respecto a COVID-19. Bien. No permiten que hagan partes de prensa ni comunicado de prensa por separado. Por eso me llamó la atención lo de la rueda de prensa hoy, que lo vi hasta en diferido, porque se ve que había sido una hora antes por un medio de comunicación de Santa Fe, en su página de Facebook, lo estaba retransmitiendo. Y bueno, después, además, otra cosa, ¿viste? Están todo en el detalle. No se dan cuenta que lo importante es el virus, no se dan cuenta que lo importante es las personas que están siendo contagiadas. Empezaron a escracharla a la médica. Algunos dirán con razón, sin razón, para mí no. Podés tener un poquito de bronca por la irresponsabilidad, pero después están... La cámara lo toma a un colega, a un periodista, sin el barbijo. Adiviná qué hicieron la manada de personas opinando, cayéndole al periodista. Al periodista que estaba haciendo su trabajo con el director poniéndole el micrófono. ¿Qué hace ese muñeco sin el barbijo? ¿Qué hace ese periodista irresponsable sin el barbijo? ¿Qué hace este? La verdad que... habla mal de nosotros como sociedad. ¿Puedo agregar alguna cosita? Todo lo que quieras, Mariano. Ya se dijo bastante y la quiero redondear, si les parece, lo del caso de Reconquista, de la médica que acompañó a una parturienta en una ambulancia, que ya, bueno, se habló acá, se le hizo un hisopado, se le va a hacerle estudios cada 48 horas para evaluar su seguimiento. Y como dijo Rodrigo, venía un camillero, y venía el chofer, venía la médica y venía, por supuesto, la embarazada, de 26 semanas. Es la médica que atendió al caso 1 o caso 0 del camionero, como también se dijo acá en Villocampo, el miércoles de la semana pasada, y cuyo resultado positivo de COVID se conoció el sábado. Y la médica, sabiendo que había atendido al paciente 0, el día miércoles, pero de esta semana, acompaña a esta mujer embarazada de Reconquista hacia la ciudad de Santa Fe. Para ahí entonces, para ser más claro. Sábado, ¿posiciones o no? Sábado se conoce el positivo del camionero. Positivo del caso 0. Sí. Domingo, lunes, martes, miércoles. O sea, 4 días después está jueves, 5 días. Mira. Sábado se conoce el primer caso confirmado de COVID en Villocampo. Del camionero que cruzó el Chaco. Revisado atendido el día miércoles, sería 27, me parece, ¿no?
Villa Ocampo vuelve a la fase 1 de la cuarentena. Hay una decisión estatal de la vuelta a la cuarentena, a la fase 1. El lunes se confirman otros 3 casos, todos familiares del camionero. El miércoles se confirmaron otros 3 casos, todos vinculados al caso 1. Es decir, el lunes ya se sabía que era el camionero más 3 familiares. Había 4 vinculados al camionero que atendió la médica que este miércoles, una semana después de haber atendido al camionero, acompañó a la parturienta de Reconquista Santa Fe. Miércoles no, jueves. El miércoles fue el traslado. ¿El traslado fue el miércoles? El miércoles de esta semana. El miércoles, todo esto de la semana pasada, perdón, de esta semana. El miércoles se confirmaron otros 3 casos, todos vinculados al caso 1. Y el jueves, ayer, se conocieron otros 4 casos positivos, también en vinculación con los anteriores. ¿El de la médica cuándo se conoce? ¿Se conoció ayer? ¿Ayer? Ayer. O sea, 24 horas después El subieron... resultado de la médica estuvo ayer. Ayer. Pero la médica, que además atiende en 2 clínicas privadas, en Reconquista, que están cerradas, la médica estaba, ella y todo el sistema de salud de Reconquista de Santa Fe estaban enterados del positivo del camionero el sábado y estaban enterados del positivo de al menos 3 familiares el lunes. El miércoles ya no lo cuento porque el miércoles fue el traslado. No tendría ninguna incidencia en el caso de que no hubiese habido contagios antes. Pero positivos. con esos datos Pero era con una esta posibilidad. pero con esta exacto, tal cual. Con esta previa información, vos tenés una idea, siendo un ignorante del tema, no un médico, tenés una idea bastante certera que puede estar complicado. ¿Quién es el responsable? Se tiene que aislar. ¿Quién es el responsable del Tiene que hospital? aislar. Yo sé. Del hospital de Iturraspe, del hospital Reconquista. Porque, No lo sé. a ver, porque si no es, todos somos responsables y nadie lo es. Sí. Entonces, por lo tanto, la autoridad del hospital de Reconquista, ¿qué hizo ante esto? Si tenés un personal de salud, el informe llegó al Ministerio de Salud, yo me imagino que debe haber algunos memos, un intercambio de mail, o sea, a ver, muchachos, pongámonos las pilas y empecemos a buscar el circuito de cómo son la cadena de responsabilidades. Porque el en esto. protocolo indica que debía aislarse el profesional. De hecho, tengo una médica conocida de la ciudad de Paraná que atendió y estuvo en contacto con uno de los primeros casos positivos de la ciudad de Paraná y tuvo que cumplir estricta cuarentena durante 2 semanas. Ella y su pareja conviviente, digamos. Los dos tuvieron que guardar cuarentena absoluta por el periodo de 2 semanas. Y se cumplió. No, pero acá, a ver, voy a ser un poco más claro. ¿El miércoles fue el traslado? ¿Y recién el viernes hay una rueda de prensa? Porque se conoce el positivo de la médica, en el medio. Pero ya la noticia tendría que haber estado, digamos, o sea, haber activado un protocolo. Me imagino que habrán activado un protocolo inmediatamente. ¿Cómo fueron esas primeras horas de ese miércoles? ¿Quién tiene esa información? Realmente es para preocuparse porque estamos hablando, ya el protocolo, yo cuando conocía la palabra protocolo me venía, digamos, de la realeza, digamos, viste cómo comían, el protocolo, digamos, para entrar a un... El protocolo de etiqueta. El protocolo de etiqueta. Yo ahora lo conozco, digamos, por una cuestión sanitaria. Yo creo que lo que hablábamos ayer de los neologismos va a quedar para siempre el tema del protocolo Mirá, protocolo ayer me sanitario. Digo, ¿y qué pasó con el protocolo de tanto que estamos hablando durante 70 días de por eso, protocolo? porque- ¿Qué mierda hicieron, digamos, con el protocolo? Lo hicieron mierda. Bueno, hay que ver cada caso. Ayer me comentaban, por ejemplo, esta mujer embarazada viene a la maternidad del Iturraspe. Ahí comparte una habitación con otra paciente. Ahí comparte la habitación con otra paciente que está aislada ahora. Y los médicos, no solamente los que atienden a la mujer que llegó de Reconquista, que está en espera de su resultado, sino los que atienden a la paciente, ingresaron todos a la misma habitación. Hay muchos de ellos que ya están aislados. De hecho, conozco uno de los casos de una persona que atiende a
a la persona que compartía la habitación que se tienen que aislar, digamos, por el protocolo, que el protocolo automáticamente ellas cuando llegó, obviamente no sabían de esta situación, pero cuando se enteran que apenas que la médica había dado positivo, que había compartido la ambulancia, cuando empiezan a hacer el reconocimiento de todas las personas que habían tenido contacto, simultáneamente la mujer que estaba embarazada tuvo contacto en la misma habitación con una persona que compartía la habitación y a la vez con un montón de médicos que entraron a ver a esa otra persona, no solamente a ella. Te puede dejar una guardia entera de un hospital afuera de combate 15 días. Sí. O una guardia entera de una comisaría, o lo que sea que estén en la línea de la primera línea. La policía, los enfermeros, los médicos. Voy a decirte que una cuestión de un sanitarista que está dentro del gabinete de consulta del Ministerio de Salud. Sí, me termina de confirmar. Esta médica es positiva y realizó traslado a la embarazada, estuvo expuesta y hay que estudiarla para descartar si se contagió y luego controlar a todos los contactos con ella. Así es la dinámica de este virus, responsabilidad ciudadana, decir si uno viajó o estuvo en contacto con casos positivos y se tiene síntomas o no, se guardó cuarentena, diagnóstico oportuno y control de contactos. Entonces yo le pregunto, ¿cómo actúas ahora? ¿Se reproduce? Me dice, ahora identificás a todos los contactos del caso confirmado, la embarazada. Si es que fue traída por una médica positiva sola, en habitación sin visitas por 14 días y haces listado de todos los que estuvieron más de 5 minutos en contacto con la médica que la trajo y los colocás en aislamiento 14 días con monitoreo de los síntomas para hisoparlos cuando presenten síntomas o a los 7 días asintomáticos. Luego, listado de los contactos estrechos de la embarazada o de los contactos con la médica y a ellos les pedís que restrinjan actividades hasta ver cómo resultan los hisopados de la embarazada y de los contactos de la médica. Es un efecto dominó. ¿Vieron cuando la curva se va multiplicando por 14 días, y empezamos con 17 días, esto, el otro? Bueno, todo esto se lo pasaron por el traste. Bueno, pero lo que dice al principio es lo importante. Se lo pasaron por el traste. Responsabilidad. Bueno, la responsabilidad primaria tiene que ser la autoridad máxima del hospital de Reconquista. Sí, claro. El médico que atendió a la persona con COVID-19 positivo tiene que aislarse. A ver, no es que entra un médico, listo, se va 15 días a la casa, entra otro médico, se va 15, porque así dejas, o no atendemos a la persona, o dejas a todo un hospital fuera de combate, como decía Héctor, usando esa ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde está el hospital? No, porque tampoco todos los contactos son contactos estrechos. Como por ya eso, también lo habíamos comentado. Hay que pasar un tiempo prudente, se habla de 5 minutos. Yo estuve hablando la semana pasada con un epidemiólogo que me decía que tienen que superar primero los 15 minutos de un contacto a no más de 1 metro de persona a persona. Digo, son determinados requerimientos para que se empiece a hablar de contacto estrecho, que es lo que habitualmente se nombra para asociarlo a COVID-19. ¿Qué falló? ¿Qué falló con la médica? O sea, a ver, fácilmente. No debería haber venido en primer momento, pero no debería haber atendido otro paciente que no sea el que tenía COVID-19. Desde el sábado ya se sabe que hay un caso cero en Villa Ocampo. La autoridad máxima del responsable del hospital o la responsable del hospital Reconquista tiene que bajar línea. ¿Pero qué haces? Mira, yo te diría que antes, porque sin estigmatizar a ninguna región, de hecho ayer se decidió la continuidad del aislamiento en Gran Buenos Aires, Capital, Gran Córdoba y Chaco. Y Trelew. Ir a Resistencia era ir más o menos a, no te digo Vietnam, pero ir a un lugar conflictivo. Viene una persona, un laburante, que manipula un montón de cosas, que visitó un mercado y que tiene todos los síntomas de coronavirus, le haces un hisopado, es como que ya ahí tenés que estar alerta, no esperar el positivo del sábado. Otra cosa, ahí debería haber entrado esta te dan protocolo hasta para la mercadería. O sea, el chorrito de la lavandina, digamos, para el agua, para las verduras que... ¿Qué habrá pasado con la gente? ¿Qué pasa con la gente que le compró las verduras al verdulero? Pregunto porque además desconozco cómo es el protocolo en el ámbito de la salud.
¿La persona que atendió al camionero tiene que aislarse o no? Tiene que aislarse, sí. Pero acá Pau me dice que según los infectólogos no necesariamente, porque si no tuvo contacto estrecho por más de 5 minutos, si usó todos los elementos de protección... A ver, además lo atendió y se tiene que ir 15 días a la casa, viene otro que lo atiende al día siguiente. Tiene que aislarse frente a la confirmación del diagnóstico seguro, ahí seguro. ¿Y todos los médicos que lo van a atender, todos se tienen que aislar? ¿No lo atendemos al tipo, lo dejamos solo? Pero si no lo atendieron todos los médicos, ¿lo atendió una? No, pero él dice ante la confirmación de otros eventuales casos positivos, ¿qué haces con la parte de salud en general que no va a dar abasto? La ambulancia de Santa Fe. Esa médica sabía que atendió un COVID positivo, el sábado. El sábado sabía que durante 5 días tuvo contactos con varias personas. Lo que tendría que haber hecho esa médica en todo caso es, si no tuvo los elementos necesarios del distanciamiento, de la protección, etcétera, aislarse. Ahora, si los tuvo, no tendría por qué aislarse, digo, ¿o no? Pero no llegaron ni a 5 días. El protocolo indica que debe aislarse el personal médico que atendió el caso, debe aislarse 15 días. Por eso, llegó 5 días. Eso es lo que dice el protocolo. Sí. Tengo entendido que eso dice 14 el protocolo días. Si es asintomático, y a partir de ahí, los 7 días tiene que hacer hisopado. Te lo dice. Pero escuchame, porque quiero entenderlo, además. Porque supongo que muchos tendrán la misma duda. Porque vos decís, si tengo en un hospital chiquito, me caen 15 COVID positivos, con 15 médicos distintos que lo atendieron, me quedo sin médico. Claro. Y sí, es una posibilidad. Y porque el médico después tiene contacto con otros médicos. Sí, pero en principio porque tuvo contacto con un COVID positivo que está confirmado ese diagnóstico. Entonces lo que falló, y a partir de ahí, o sea, se aísla al primer médico que lo atendió. A partir de ahí empieza a ser atendido por otra gente que no se puede aislar. Porque si aislamos cada uno que entra a la habitación del paciente, nos quedamos sin médicos. Claro. Entrás con todo el equipamiento. Esos médicos que entraron con el equipamiento, que no sabemos si esta médica lo hizo, porque quizás sí lo hizo. Quizás esta médica, sabiendo que venía una persona de Chaco con síntomas de COVID-19, se activó el protocolo y el Hospital de Reconquista recibió a este paciente creo que acá, todo este protocolo. Sí, igualmente la mujer la médica se hizo un estudio se hizo un hisopado para saber si era COVID positivo. De mínima me parece, más allá de todo lo que decís, que debería... Hasta que esté el resultado. Yo me corro hasta que esté el resultado, Claro, si no, ahí va. y anda vos, porque mi situación es muy complicada respecto a la posibilidad de tener el virus. Eso no sé si es una decisión, no sé si es solamente una decisión individual. Eso, como dice Rodrigo, nos viene hablando de protocolo hace 90 días, el protocolo de esto, el protocolo de lo otro, y acá una médica que tuvo el contacto con el paciente cero, que sabía el sábado que estaba contagiado, que ella misma se hizo un hisopado esperando la respuesta sobre el resultado, viajó. Esa es la mujer que viaja. Y la autoridad del Hospital Reconquista, ¿qué hizo? Porque yo creo que toda esa información la suministran primero al jefe. Es una cuestión vertical esto, es piramidal. Toda esta base tiene esta información y va subiendo de escalones, y me imagino que el ministro Parola, hace rato que no lo veo a Parola. No aparece en las conferencias, Parola no aparece. Aparece la secretaria de Salud. Sí. Pero digo, no aparece Parola. Digo, acá hoy tendría que haber una conferencia de prensa del gobierno de la provincia explicando este caso. Y explicando por qué se violaron los protocolos y sobre todo las autoridades. ¿Qué falló, digamos? Esa es la pregunta. Hoy debería Parola, el ministro de Salud, debería estar saliendo en una conferencia de prensa a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde, a las 6, no sé, el horario que sea, tendrían que estar explicando bien cómo es, pero bien claro y con preguntas de los periodistas. Con preguntas de los periodistas. Debería ser así. Incluso que lo haga por Zoom con los periodistas, que ya empiecen a investigar. Si no lo quieren hacer hoy, lo tiene que hacer mañana a la mañana, un sábado al mediodía. Si lo ha hecho, ¿cuántas veces lo ha hecho Perotti conferencias de prensa? Que lo haga con periodistas, que vayan al hueso, periodistas de Reconquista, de Villa Ocampo, sigamos la ruta hasta llegar hasta acá. Hay un caso rural también, en General Obligado en Tacuarembí, hay un caso también. Y lo de Dengue. ¿Y el de Reconquista o no? Y el de Reconquista no tengo presente como dio positivo. Quizás en el último informe se habla de 4 nuevos, según el informe. 3 en Villa Ocampo y 1 en Reconquista, quizá es de Tacuarembí. Ah, ok. Es de Tacuarembí. Ok.
Para aportar también respecto de los contactos estrechos, esta es una declaración de uno de los ingenieros que forman parte de la dirección del Semener en Entre Ríos. Allí se fue a atender el paciente con COVID-19 positivo de San Benito la semana pasada. Acotó que el hombre estuvo 13 minutos en la consulta, que estos contactos con los empleados no fueron estrechos, ya que para hacerlo debería haber estado al menos a 1 metro durante 15 minutos, pero los contactos no duraron más de 2 o 3 minutos, por eso no se hizo el aislamiento correspondiente a los profesionales que fueron a atender a este paciente que tenía y que resultó COVID-19 positivo en la semana pasada. Son diferentes opiniones o opiniones encontradas. Algunos hablan de más minutos, de menos, pero esto es lo que puntualizaba por lo menos el director del seminario en la provincia. Yo quiero saber qué dice el protocolo de salud. Que ahora nuestra producción está intentando tener una nota para sacarnos esta duda. Escuchá, una médica que está trabajando en el hospital Iturraspe ahora. Es una paciente de Reconquista, embarazada de 24 semanas, lo que venimos diciendo, estos bebés solo pueden nacer en Iturraspe por la NEO. La médica que la deriva estuvo en contacto con el caso 0, como bien dijo Héctor, ayer la trajo en la ambulancia y hoy nos llamaron a las 18 con que le dio positivo el test de COVID. Claro, por ayer. Sí, por ayer. La paciente no tiene síntomas, pero la hisoparon ahora por las dudas y, obvio, se activó el protocolo. El tema mío, dice esta persona que trabaja en el Iturraspe, el tema mío es que yo sigo a una paciente de la cama de al lado, claro, que es HIV positiva y por ende también entro en protocolo. Y yo a partir de ahora sigo a las 2 personas. Por lo tanto, o sea... realmente se hizo todo mal. Realmente se hizo todo mal. Yo quiero hoy una conferencia de prensa del ministro Parola o la secretaria de Salud, explicando este caso realmente, porque si tanto estamos hablando durante 70 días, nos están pero rompiendo la cabeza con quédate en casa, haz este esfuerzo por todos, cuidalo, el prójimo. Bueno, hay autoridades del hospital Reconquista que no resguardaron los protocolos de por ejemplo, por lo menos una persona de una médica que hizo un traslado de 400 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Santa Fe. Entonces, quiero la responsabilidad de las autoridades ahora. Que expliquen quiénes fueron los responsables. Bueno, vamos a ver si podemos tener un rato alguna nota para que expliquen bien esta situación. Dame un segundo, ¿no? Te esperamos. Gracias, Galeano. Bueno, no, porque me están diciendo que quizás tengamos una nota para explicar esta situación. Vamos a ver si la podemos tener porque es importante que se explique. La explicación tiene que ser de salud, que no salga salga otra persona. Sí, es de salud. Que no salga el secretario de Turismo, digamos, a explicar esto. No, está claro. ¿Me entendés? Porque estamos hablando de salud. Vamos a ver si la podemos tener porque además está bueno conocer, a ver cómo es de verdad el protocolo en los médicos. Si se respetó, si no se respetó, qué pasó, qué falló. Igualmente no, es la única médica que hay para trasladar a una parturienta. Que atendió al caso 0 y que el lunes sabía que el caso 0 contagió a 3 personas. Y a otro hospital, a otra ciudad. Bueno, información importante, el tema que veníamos charlando desde el principio tiene que ver con este caso de la médica de Reconquista que viaja a Santa Fe. El intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, dio una entrevista, dijo que están esperando 26 muestras de COVID que se realizaron ayer, 26. La mayoría son de personal de la salud. Hoy tenemos a 63 personas aisladas y estamos haciendo más hisopados, además de las 26 muestras de ayer, ¿no? Esto lo dijo el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, haciendo referencia a este caso. 26 muestras que ya fueron hechas y se están esperando sus resultados. 63 personas aisladas. La gran mayoría de las muestras son personal de la salud del Hospital de Reconquista y además se siguen haciendo hisopados. Bueno, y vamos a esperar sobre todo el resultado de esta mujer embarazada, que además
por estar embarazada es población de riesgo, ¿no?